Buenas tardes. Hoy, a 101 años del nacimiento de don Ramiro Hernández Murillo, estamos aquí reunidos, familia y amigos, para reconocer su ejemplo de vida y admirar el legado que comparte con su descendencia, que a esta fecha se resume ya en 4 generaciones. Antes de compartir su testimonio de vida, hay que comentar que la familia se ha organizado para transformar algunos espacios de su casa en bellas galerías. A la entrada podemos apreciar 2 mamparas que dan la bienvenida a los visitantes. En una de ellas, el tributo a su esposa Lupita Ballín Sánchez, y en la otra, el reconocimiento en vida a don Ramiro por parte de su familia Hernández Ballín. Fotos de sus seres queridos y leyendas escritas en sus paredes evocan los valores y el cariño que perdura entre los suyos. También podemos apreciar murales y detalles que recobran los mejores momentos de su existencia. En 1951 se siembra una semilla de amor en las tierras fértiles del ejido de Ojo Caliente. Se siembra esta semilla que fue humedecida por las aguas termales de las aguas calientes. Germina esa semilla y nacen 5 hijos: Alfonso, Ramiro, Cuauhtémoc, David y Bernardo. Y 5 hijas: Alicia, Modesta, María, Angélica e Irene. Las Noches Buenas era una de las flores favoritas de mi mamá, por eso se representan en este mural. Asimismo, la flor llamada Pedro Antonio era otra de las favoritas de mi mamá. En esta flor de Pedro Antonio se representan los nietos, las nietas, los bisnietos y las bisnietas. El Cerro del Picacho, un símbolo de Aguascalientes. La arquería es la parte lateral de la casa, decimos, de mi mamá. Sus árboles frutales, guayabas, limones, higos, mangos, plátanos, etc. Y sus favoritos magueyes, que están al fondo aquí de su casa, es lo que simboliza este mural. Acá enfrente tenemos el mural de las generaciones, en donde se pinta a los papás de mi papá, don Bernardo Hernández Chávez, originario de Jalpa, Zacatecas, doña Irene Murillo Alvarado, originaria de la ex hacienda de Buenavista, Tepetongo, Zacatecas. De aquel extremo, don J. Refugio Ballín Aranda, originario de la ex hacienda El Retoño, aquí por la salida de San Luis Potosí. De mi abuelita Modesta Sánchez, originaria de la comunidad de Calvillito, Aguascalientes. El paisaje de allá de Buenavista, Raúl, de Jerez. Allá estuvo Cuauhtémoc, mi hermano, y mi sobrino Juan Carlos un tiempo. Mi sobrino Juan Carlos se grabó en la mente cómo es la flora y la fauna por allá en Buenavista y Jerez, Tepetongo, y todas esas comunidades cercanas a Buenavista y Jerez. En esta fotografía se aprecia a mi tía Sara Hernández Murillo, que fue la primera maestra de la Escuela Primaria Rural General Gabriel Ramos Millán en 1966. En honor a ella le escribimos esta frase: la educación, presente y futuro de la humanidad, donde la función del maestro es fundamental. Y considerando la positividad de mi hermano Cuauhtémoc, él trabajó durante un tiempo en el tecnológico, de ahí se jubiló, el Águila Tech. Emprender el vuelo es un impulso y un esfuerzo para llegar a la cima con respeto, para que cuando desciendas de ella lo hagas con honor y respeto. Este mural, Raúl, fue construido
para eternizar a nuestros antepasados, que fueron los pilares de la familia Hernández Ballín, de quienes recibimos cuando estuvieron en vida su apoyo moral, económico y sobre todo su ejemplo de personas íntegras. Gracias por todo. En la parte, en este lado, Raúl, está el mural de las actividades humanas que durante su matrimonio realizó mi papá y mi mamá. En esta fotografía, recién casados en 1951. El primer empleo que tuvo mi papá fue comprar un burrito, cargarlo con leña e irlo a vender a las colonias aquí del centro de la ciudad de Aguascalientes. Posteriormente, mi papá tenía una ladrillera, con su camioncito iba a entregar los pedidos de ladrillo. Cabe destacar que desde 1940 hasta el 60 iba y venía a trabajar a Estados Unidos. Ustedes saben que por allá hay temporadas de pizca y cuando no había trabajo se venía aquí a hacer diferentes oficios. También mi papá fue albañil. Aquí se representa con esta cuchara. Mi mamá nos planchaba nuestra ropa a los hermanos mayores. Aquí está la pintura de su plancha de carbón, su metate y su comal para las tortillas. También criaba sus gallinitas, pues para tener el huevito para comer. Y también se engordaban puerquitos. Mi mamá, allá a un lado de la casa donde vive Irene, mi hermana, ahí estaban los chiqueros donde se engordaban los puerquitos. Después mi papá trabajó en un colegio, el Colegio Guadalupe Victoria, ya a finales de los 60, cuando se vino de Estados Unidos enfermo. Y en el 67 fue fundador del Instituto Tecnológico. Fue fundador y también fue parte importante en la construcción del Centro Deportivo Ojo Caliente, un balneario que gracias a su amigo el maestro J. Refugio Esparza Reyes, que fue gobernador de Aguascalientes, se logró un crédito del gobierno federal para la construcción del Centro Deportivo Ejidal Ojo Caliente. Ahora los ejidatarios vendieron sus acciones en el 2010 y solamente la familia Hernández Ballín no vendió esas acciones y quedó una fracción de lo que fue el Centro Deportivo Ejidal Ojo Caliente, y ahora es una empresa familiar que se llama Balneario Acuática Ojo Caliente. Mi papá también fue benefactor y fundador del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Esta es parte de la historia laboral de mi papá y de mi mamá, que hicieron un gran esfuerzo por sacar adelante a 10 hijos, 5 hijas y 5 hijos, a los cuales nos dotaron las herramientas necesarias para ser exitosos en la vida. Bueno, miren, estamos a punto de conocer algo más aquí de don Ramiro. Yo llegué y yo queriendo primero que ya entrevistarlo, ¿verdad? Dice, no, dice, todo va por orden. Mi carta de presentación es mi acta de nacimiento. Le dimos lectura, conocimos de dónde proviene él, de Buenavista, Tepetongo, justamente el 6 de septiembre del año de 1922. Y ahorita estamos conociendo aquí el interior de su casa porque vamos a aprender algo más de su familia, ¿eh? Fíjate, soy de la familia de mi mamá, de mi mamá. En primer lugar, quiero mostrar esta fotografía Sí. que fue tomada en 1925 en la hacienda de Buenavista, Tepetongo, Zacatecas, donde aparece mi papá, don Ramiro Hernández Murillo, y María Hernández Murillo,
quiero destacar que mi papá, don Ramiro Hernández Murillo, es el nieto mayor de la familia, de los hijos de doña Luciana Alvarado y don Filomeno Murillo. Mi papá y una tía, cuando ellos estaban en Buenavista, ella es doña Irene Murillo Alvarado, la mamá de mi papá, y don Bernardo Hernández Chávez, el papá de mi papá. Don Bernardo era originario de Jalpa, Zacatecas, y doña Irene Murillo Alvarado de la hacienda de Buenavista. Ella es Celia Murillo, que es nieta de doña Luciana Alvarado. Doña Luciana Alvarado fue la mamá de mi abuelita Irene. Doña Luciana, la abuelita de mi papá, don Ramiro Hernández Murillo. Aquí aparecen en esta fotografía hermanos de nuestra abuelita Irene. Aparecen de izquierda a derecha don Leocadio, Juan y Rosalío Murillo Alvarado, auténticos hombres de campo. Don Leocadio, don Juan Murillo y don Rosalío Murillo. Ella fue mi abuelita Irene Murillo Alvarado, la mamá de mi papá. En esta fotografía aparece la familia Murillo Nava, cuya cabeza principal fue mi tío Juan Murillo y mi tía Francisca Nava. Aquí aparecen mis tíos, ¿verdad? Tenemos aquí a la tía Celia, a mi tío Valente, a mi tío Bruno, a mi tío Porfirio, a María Luisa, a mi tío José, a mi tío Lázaro Murillo, al Pony, que le llamamos nieto de don Juan, Rita y Lorenzo Murillo. Esos son los orígenes de la familia Murillo. Sí. Primos todos ellos de mi papá. Mi abuelita Irene Murillo Alvarado fue la más chica de la familia y don Juan Murillo el mayor de la familia. Don Pancho Murillo y Fernanda Murillo. Sí, y hubo otro hermano de ellos, pues Francisco Murillo y también María Fernanda Murillo, que son los orígenes que deseaba mi papá, que Raúl Bañuelos, para que todos los Murillos de la Unión Americana de México estén orgullosos que donde quiera hay Murillos, muy exitosos todos, nobles, generosos y trabajadores. Así es, hemos platicado con su hermano y me ha comentado algo de cómo se ha extendido la familia en Aguascalientes, como de Buenavista, de Jalpa, ¿verdad? Siguen creciendo la familia y como usted lo ha comentado, exitosa. Tenemos la fortuna de conocer aquí a la familia Murillo Sánchez, Murillo Nava, ¿verdad? Alvarado son ellos, vecinos de toda la vida ahí en Jerez. Acá tenemos esta fotografía, dice, historia fotográfica de la familia Hernández Murillo. Las hermanas de mi papá, ¿verdad? Mi tía María es la niña chiquitita que está en aquella foto. Aquí está mi papá, mi tía Sara y mi tía Chuy, ¿verdad? Aquí se ven un poquito mejor las hermanas de mi papá, mi tía Marta, mi tía Chuy, mi tío Bernardo, el único hermano de mi papá, mi tía María y mi tía Sara. Son los orígenes de la familia Hernández Murillo, que era lo que quería mi papá, que antes de iniciar la plática con él, tuviera certeza, en primer lugar, conocer su acta de nacimiento y en segundo lugar, su descendencia desde los Murillo Alvarado, ahora los Hernández Murillo, y nosotros, la tercera generación, somos Hernández Ballín. Esta foto es icónica cuando mi abuelito don Bernardo, él trabajaba en la ex hacienda de Buenavista y en 1927, después del triunfo de la Revolución Social Mexicana, buscando mejores horizontes para su familia,
se fueron un tiempo a Chicago, pero duraron muy poco por allá porque se les perdieron sus documentos de identificación y a finales del 27 ya no regresan a Buenavista, ni a Jerez, ni a Jalpa, sino que se instalan aquí en la ciudad de Aguascalientes y por un tiempo rentaron una casa por la calle Matamoros en la zona centro. Luego vivieron enfrente al Deportivo Ferrocarrilero. Cuenta mi papá que vivían en un jacalito y posteriormente en 1940 se hicieron tanto mi abuelito Bernardo Hernández Chávez y mi papá, que venían de la ex hacienda de Buenavista. En 1940 el señor Bernardino Carrión lo recomendó para que fueran ejidatarios del ejido de Ojo Caliente. Esta era la casa original cuando se vinieron aquí, de la Alameda, se vinieron aquí al ejido de Ojo Caliente. Como ustedes ven, las laminitas de techo, un mezquite, los cuartitos de adobe. Aquí está mi abuelito Bernardo con su vestimenta de manta y su toro semental, el Pinto, ¿verdad? Entonces, es parte de la historia de la familia Hernández Murillo y la tercera generación Hernández Ballín. ¿Continuamos? ¿Algo más que quiera comentarme de esta galería? Sí, este cuarto le llamamos la galería de los antecedentes históricos de la familia Murillo Alvarado, de la familia Murillo Nava, la familia Hernández Murillo y la familia Hernández Ballín. Esto es como un recuerdo para que las nuevas generaciones conozcan cuáles son nuestros orígenes y que se sientan muy orgullosos de los mismos, que venimos de gente muy humilde, pero gente muy trabajadora, honesta y sobre todo gente de fácil conversación, y todos son líderes naturales, por eso han sido exitosos en la vida. En esta galería aparecen fotografías diversas de diferentes tiempos. Aquí está mi papá con mi tía Sara. Mi tía Sara Hernández Murillo fue la primer maestra que trabajó en la Escuela Primaria General Ramos Millán, aquí en el ejido de Ojo Caliente. Aparece también mi hermano David Hernández Ballín, de los más chicos. En esta fotografía, en 1966, por azares de la vida, de aquí de Aguascalientes, mis abuelitos se fueron un tiempo a radicar a la ciudad de Tepic, Nayarit. Ella fue mi abuelita Irene Murillo Alvarado y mi tío José Bernardo Hernández Murillo, el famoso Monayo Hernández, muy famoso en el ámbito beisbolero de aquí de Aguascalientes. En esta fotografía aparece doña Irene Murillo Alvarado, la mamá de mi papá, y don Bernardo Hernández Chávez. Como dije hace un momento, él era originario de Jalpa, Zacatecas. En esta fotografía aparece mi tía Trinidad Hernández Chávez, hermana de mi abuelito, mi abuelita Irene Murillo Alvarado, mi hermano Ramiro Hernández Ballín y mi primo Billy Gutiérrez. En esta fotografía, como ya lo explicaba, es la última fotografía que mi papá y mi tía les tomaron allí en la hacienda de Buenavista, donde ellos nacieron. Esta fotografía aproximadamente se tomó en 1966, donde aparece mi abuelito Bernardo Hernández Chávez y mi papá, don Ramiro Hernández Murillo, aquí afuera de la casa. En esta fotografía aparece Jaimito, sargento de la Revolución, que fue esposo de mi tía abuela, María de Jesús Hernández. En esta fotografía aparecen las hermanas de mi papá, Sara Hernández Murillo, ya fallecida, María de Jesús, Marta y María. María vive en la ciudad de Guadalajara, tiene 99 años. Y esta fotografía es muy interesante porque hice un fotomontaje más o menos de la edad, como de unos 95 años. Aquí aparece mi abuelito
Esta fotografía la tomé de aquí y después puse a mi papá ya a la edad actual. Aquí se resalta una imagen muy importante, los dos con su bastón, los dos con sus guaraches, los dos con su cinto, con su pantalón de mezclilla y su suéter, y muy parecidos físicamente. En esta fotografía aparece mi papá con mi tía Ernestina en la ciudad de Tijuana, Baja California. Esta fotografía fue tomada en Tijuana, Baja California, donde aparece mi papá y el licenciado Óscar López Velarde, que se encontraron por allá en Tijuana visitando el lugar donde está la estatua del licenciado Luis Donaldo Colosio. Y en esta fotografía aparecen las hijas de mi tía Ernestina Hernández, hermana de mi papá. De este lado aparece la familia Ballín. Aquí aparece en esta fotografía la historia de don Cuco Ballín Aranda, nuestro abuelito inolvidable, de 1911 a 1977. Mi abuelito Cuco Ballín, él combatió a los cristeros cuando tenía 17 años. Él fallece muy joven, a los 67 años de edad. En esta fotografía de arriba aparece mi mamá, Lupita Ballín Sánchez, su hermana Celia Ballín y su hermana mayor Andrea Ballín. En esta fotografía de aquí en medio aparece mi mamá cuando tenía 16 años, con una amiguita que no nos acordamos de su nombre. Y en esta fotografía, que data más o menos de 1922, donde aparece mi bisabuela Andrea Ballín, un sobrino de ella, Miguel Esquivel Ballín, y su hermana Lupe Ballín. Y en esta fotografía aparece mi mamá, Lupita Ballín Sánchez, aproximadamente como de unos 18 años. Mi mamá queda huerfanita de madre a la edad de 8 años y fue criada por mi bisabuela Ángela Cruz y don Esteban Sánchez, los abuelitos de mi mamá, los abuelitos maternos, y también aparece mi tía Amalia, hermana de Modesta Sánchez, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Mi papá, de 1940 al 60, iba y venía a Estados Unidos. Entonces, cuando mi hermano Ramiro, mi hermana Alicia y yo, los tres primeros, pues mi papá iba y venía, la mayor parte de los años se la pasaba en Estados Unidos. Pero en una ocasión mi mamá, ya desesperada, pues le habló por teléfono y le dijo: mira, Ramiro, ya vente de los Estados Unidos, ¿qué andas batallando? Ya no puedo con tanto muchacho, que al cabo no nos morimos de hambre. Y en 1977 yo llegué de trabajar como a las 4 de la tarde y estaba mi mamá aquí en la puerta llorando. Y le pregunto: ¿qué le pasa, mamá? Dice: acaba de fallecer mi papá, acaba de fallecer tu abuelito. Para mí, me dijo, murió mi padre y mi madre, era lo único que valía para mí. Mi mamá, eso me lo dijo el 2 de octubre del 77. Ella fue una mujer desinteresada, nunca se interesó por las cosas materiales. Ella fue muy religiosa, muy católica, muy guadalupana, ¿verdad? Una gente muy sencilla, gente de campo. En esta fotografía, fue ahora que cumplió mi papá 100 años, es la herencia biológica de mis padres queridos, Ramiro y Lupita. Aquí aparece la primera generación, segunda generación los hijos, tercera generación los nietos, cuarta generación los bisnietos. Mi papá es el mayor de todos los Murillo, de todos los Hernández, y yo soy el mayor de todos los Hernández Ballín y de todos los Hernández. Por eso aquí me puse con mi papá, por ese significado. Cabe destacar que mi papá
profesa la religión cristiana, pero es más católico que todos los de la comunidad aquí del Ejido de Ojo Caliente. Mi papá ha recibido reconocimientos por las obras que ha hecho en beneficio de la iglesia. Aquí en el Ejido de Ojo Caliente se festeja a San Isidro Labrador, y aquí está la evidencia de los sacerdotes que le han hecho homenajes a mi papá, en donde ellos establecen que a pesar de que no profesa la misma religión, pues es más católico que muchos de los que asisten aquí a la capilla enfrente aquí de la casa. De tal manera que en una ocasión el cura de aquí de la parroquia le pregunta a todos los feligreses que el señor obispo don Ramón Godínez, que en paz goce, venía a hacer una visita pastoral, y toda la gente quiso que aquí en la casa se recibiera al obispo, y aquí se le recibió a monseñor Ramón Godínez, obispo de Aguascalientes. Aquí está platicando con mi papá el padre Roberto Torres Valenciano, que era el párroco de aquí de la capilla de San Isidro Labrador. Bien. En esas fotografías aparecen cuando se casaron mi papá y mi mamá en 1951. Así era mi papá en ese entonces y mi mamá. Ellos se casaron por la iglesia cristiana en un templo que está aquí en la calle Madero, zona centro aquí de la ciudad de Capital, y fuimos 10 hijos los que nacimos de ese matrimonio. De este lado está mi mamá cuando tenía aproximadamente 15 años, doña Modesta Sánchez, mi abuelita, y don Cuco Ballín, mi abuelito, los papás de mi mamá. Bien. Acá aparecen cuando había muchas flores de calabazas, ejotes, calabacitas. Mi mamá y una hermana se iban en una canasta a vender sus productos de campo aquí a Aguascalientes. Y una hermana las acompañaba y una prima iban tocando casa por casa ofreciendo sus productos de campo. Mi mamá fue una vendedora ambulante que anduvo por las calles vendiendo, y por eso narro esto, porque todas las personas que venían aquí a la casa a vender cositas, mi mamá les compraba mucho. Todo esto que está a tus espaldas, Raúl, mi mamá se las compraba a diferentes personas que venían a comprarle. Por eso yo les digo a mis hermanas y a mis hermanos, a mis hijos, cuando vean un ambulante, un vendedor que vende gorditas, que vende tunas, que vende duraznos, sé que vienen de Trancoso, Zacatecas, no regateen, cómprenle las gorditas. El pinole, lo que les vendan, cómprenselo. Un sobrino y un servidor, un sobrino pintó esta placa y yo la diseñé. Esta placa dice, es en honor a mi mamá. Amada familia, les habla mi espíritu. En esta casa viví más de 50 años con mi esposo Ramiro y mis hijos. Aquí entregué mi vida, mi corazón, así como mi esfuerzo y dedicación en la crianza de mi familia. Mi casa, que es de todos ustedes, quiero que permanezca como yo la dejé. Deseo que sea un punto de encuentro de todas mis generaciones. Mi espíritu vive en cada rincón de mi casa y en cada tallo, hoja y flor que nace en mi jardín. Los amo y los cuido desde el cielo. Su madre, Guadalupe Ballín Sánchez, 1932-2005. Esta placa se diseñó el 7 de julio de 2016, cuando cumplió años de su fallecimiento. Aquí a las espaldas, Raúl,
está una fotografía en recuerdo a nuestra segunda madre, así la podemos considerar, la madre Narcisa Romo Mora, de la congregación de Juana del Estonac, que en 1958 instituyó el catecismo aquí en la iglesia de San Isidro Labrador. Y había una colaboración mutua, se les ofreció un martillo, una pala, un asadón, una rozadera, agua, venían aquí con nosotros, y a cambio de ella, cuando los hermanos mayores éramos niños, ella como religiosa, con la gente de poder económico, pues ella nos traía despensas, alimentos, nuestros tenis, zapatos, suéteres, etcétera. Por eso, en recuerdo a ella, le dedicamos esta fotografía con esta leyenda, con el pensamiento de mi papá. La madre Narcisa Romo Mora me llevó a trabajar en los años 60 al Colegio Guadalupe Victoria. Cuando él se viene de Estados Unidos, llegó casi reventándosele el apéndice y nos ayudó la madre a que lo internáramos en el Hospital Hidalgo aquí en Aguascalientes y lo operaron el apéndice, porque allá de Estados Unidos lo dejaron en Matamoros, en la frontera, y él se vino en camión. Y dice, y durante 20 años nos dio vida, vestido y alimentos y apoyo moral. Atentamente, mi papá Ramiro Hernández Murillo. En octubre del 17 fue cuando le honramos a la hermana Narciso Romo Mora. Este fue el cuarto de mi mamá y de mi papá, cuarto de abuelita Toña y abuelito Ramiro. Aquí pasó sus últimos días de su vida mi mamá. Aquí pasó sus últimos días. Aquí se guardan sus cositas. Para honrarla eternamente, se le mandó a hacer este busto, ¿verdad? Para que las nuevas generaciones no se olviden de quién fue su abuelita Toña, su abuelita Lupita Ballín. Ella siempre creyó en Cristo misericordioso, en la Virgen de Guadalupe. Mi mamá sumamente católica, mi papá cristiano, se casaron por la iglesia cristiana, pero mi papá siempre fue respetuoso de las creencias de mi mamá. Le decía a mi mamá, ya dieron la primera, ya lístate, ya dieron la segunda, ya dieron la tercera, ándale, ya vete a la misa o al rosario. Mi papá siempre muy respetuoso. Y en vista de que mi papá ha sido una persona altruista, benefactora, un cura que estuvo por aquí, en esta parroquia, el padre Roberto Torres, cariñosamente la gente le dice el padre Toto, le regaló este rosario a mi papá, bendecido, ¿verdad? Rosario bendecido por su santidad Juan Pablo II, regalo a don Ramiro Hernández Murillo del padre Roberto Torres Valenciano en el 2005, ¿verdad? Pues esa es parte de la intensa e interesante historia de la familia Hernández Ballín, que encabeza mi papá don Ramiro Hernández Murillo y mi mamá doña Lupita Ballín Sánchez. Nuestra familia también se ha caracterizado por ser altruista en beneficio de la sociedad y también deportista. Somos beisbolistas, practicamos también el box, el karate y la lucha libre. De esto que estoy comentando más de ratito, presentamos las evidencias porque tenemos un salón deportivo en honor a la memoria de mi tío Bernardo Hernández Murillo y de mi papá, donde pintamos un mural muy bonito y hay muchísimos trofeos, muchísimas fotografías que son evidencias fieles de un patrocinio por más de 30 años promoviendo el béisbol aquí en el ejido de Ojo Caliente, Aguascalientes.
Ahora sí, vamos a explicar un poquito qué tenemos aquí, qué guarda este museo, Salón Deportivo. A toda la descendencia Hernández Murillo y Murillo Nava, Sánchez Murillo, etcétera, queremos decirles a todos los familiares, en lo general, a todas las generaciones, que nos encontramos en el Museo Familiar Monayo y Ramiro Hernández Murillo, dos hermanos beisbolistas que por más de 30 años se dedicaron a patrocinar equipos de béisbol, de box, de lucha libre, de karate y de fútbol, pero haciendo énfasis en el béisbol. Aquí están las evidencias de todos los trofeos que se ganaron en vida, siempre orgullosos de su equipo Materiales Hernández Murillo. Aquí a la izquierda está la pintura de mi tío José Bernardo Hernández Murillo, el famoso Monayo Hernández, quien falleció el 19 de octubre del 94, víctima de un derrame, pues por la emoción del béisbol, porque su equipo ganó. Y acá a la derecha aparece mi papá, don Ramiro Hernández, cuando tenía 20 años, cuando él jugaba en un equipo. Esa imagen se tomó cuando él jugaba en un equipo en 1943, 44, ahorita checamos bien la fecha, en Carpintería, California. A la derecha se encuentra una serie de fotografías de la familia, los orígenes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, porque mi papá, como ejidatario del ejido de Ojo Caliente, fue amigo de gobernadores sanmarqueños de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, fue amigo del profesor Enrique Olivares Santana y del profesor J. Refugio Esparza Reyes. El profesor Enrique Olivares Santana tenía el proyecto de construir una escuela de educación superior aquí en Aguascalientes para que pudieran estudiar los hijos de los campesinos, de los obreros, y se funda el Instituto Tecnológico. El ejido de Ojo Caliente, al cual pertenece mi papá, donó 16 hectáreas para la construcción de este tecnológico. Más de rato van a ir de favor a grabar al Instituto Tecnológico, donde está una placa donde mi papá es benefactor y es fundador como trabajador del Tecnológico de Aguascalientes. Del lado izquierdo aparece una serie de fotografías en diferentes años, en diferentes inauguraciones de juegos deportivos, y pues siempre sobresaliendo el orgullo de los Materiales Hernández Murillo, ¿verdad? Que era el orgullo de mi papá y el orgullo de mi tío Monayo. Con gusto ellos patrocinaban equipos porque ellos en su vida fueron beisbolistas. Aquí está la fotografía, Raúl, que te decía, checando bien el dato. Esta fotografía fue tomada en 1945 en el condado de Carpintería, California. Aquí aparece mi papá. Es un equipo con puros mexicanos, ¿verdad?, que estaban jugando en una liga allá en Carpintería. Y de esta fotografía se sacó el modelo para que un sobrino, Juan Carlos Córdoba, pintara este mural. En esta fotografía, también una fuente de inspiración fue Santos Valdivia, el Tigre Valdivia, este boxeador que está aquí al centro. Él fue compañero de mi papá en la Escuela Elemental Agrícola en Bimbalete, Zacatecas, y esta escuela de ahí se fue al casco de la hacienda de San Marcos, Zacatecas. Ahora está construida ahí la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, y es por ello que también nosotros durante muchos años promovimos el box
En esta fotografía aparecen diferentes boxeadores en diferentes épocas, en diferentes torneos. En esta fotografía aparece mi hermano Cuauhtémoc, cuando estaba más joven, también él en Guadalajara, él también practicó el box. Esta fotografía es histórica. Esta fotografía se tomó en 1938 en la Escuela Elemental Agrícola de Mimbalete, Zacatecas, ahora Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, donde aparece el ingeniero Corella con el balón de básquetbol en la mano, que era el director de la escuela. Luego J. Refugio Esparza Reyes, después gobernador de Aguascalientes. El profesor Feliciano Martínez, mi papá Ramiro Hernández, el que sigue, el Tigre Valdivia, Samuel Aguilar y Arcadio Pérez. Todos ellos fue una famosa quinteta de básquetbol en la Normal Rural de San Marcos, Zacatecas. Y aquí la conservamos con mucho cariño. Son diversas fotografías. Aquí está mi papá con su hermano en un campo de béisbol esperando que iniciara el juego, ¿verdad? Hace unos años, mi tío Bernardo Hernández cumplió 19 años de fallecido y los cronistas deportivos de Aguascalientes le hicieron un homenaje. Aquí está la evidencia del Hidrocálido Digital de Aguascalientes. Recuerdan a Bernardo Monayo Hernández, incansable promotor deportivo en Aguascalientes. Y ese es el trofeo, el reconocimiento que otorgó los cronistas deportivos de Aguascalientes. En fin, son muchos años de historia deportiva, son varias fotografías que ilustran victorias, sufrimientos y sobre todo mucha alegría por el triunfo, como en esta fotografía se ilustra, campeones de la Liga Obrera en Aguascalientes en octubre de 1995. Aquí está mi hermano David y Nicolás Guerrero, el manager, recibiendo el trofeo. Por aquí ha de estar en este cúmulo de trofeos. Y bueno, pues para recordar la memoria de mi tío Monayo, hicimos este museo deportivo. Este trofeo que sostiene mi hermano Cuauhtémoc y un servidor Alfonso fue el trofeo que se ganó mi tío Monayo, su equipo Materiales Hernández Murillo, en un campo, en un fraccionamiento que se llama Poteros del Oeste. Fue cuando quedó campeón de campeones y de la emoción le dio el derrame cerebral. Ese fue el trofeo que él se ganó. ¿Y ahí murió? Y ahí murió. Y aquí lo tenemos como un recuerdo invaluable. Y sí doy un mensaje con mucho respeto a todas las generaciones, que ha sido un esfuerzo a construir este espacio deportivo para honrar la memoria de mi tío Monayo. Yo les pido a mis hermanas y a mis hermanos, a todos mis sobrinos, que cuiden y respeten este invaluable museo histórico de la familia Hernández Murillo, porque costó mucho sudor en el campo de juego, mucho esfuerzo económico y sobre todo mucha perseverancia y más que todo mucho amor al deporte, mucho amor por tener una salud en mente, alma y corazón. El 7 de julio de 2005, cuando Dios Todopoderoso llamó a vivir a la mansión eterna a mi mamá, mi papá únicamente, porque aquí en la casa velamos los restos mortales de mi mamá, y no duró ni 2 días, porque no duró ni 2 días mi papá durmiendo en la casa, porque se le aparecía a mi mamá que le decía, ya vente conmigo al cielo, que ya no me quieres. Y mi papá se asustó y por eso quiso mejor dormir acá en estos cuartos, que a continuación les voy a indicar dónde
están los cuartos donde vive mi papá, que todos sus hijos nos hemos preocupado por reconstruir la historia fotográfica. Todo lo que él nos comenta, todo lo que él nos dice, gracias a Dios, lo hemos complacido. Ahorita vas a ver otro museo más, Raúl, de fotografías. Mira, Raúl, estamos aquí en la habitación de mi papá. En este muro se encuentran todos los reconocimientos que él recibió en vida, como ejidatario del Ejido de Ojo Caliente, como persona altruista y como trabajador del Tecnológico de Aguascalientes. También aparecen parte de su familia y esta foto es histórica. Es la fotografía del grupo Siempre Amigos. El grupo Siempre Amigos, integrado en su mayoría por exalumnos de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, nació muy entusiastamente en el año de 1995 y desde ese tiempo a la fecha estamos siempre unidos gracias a la iniciativa del profesor Enrique Gutiérrez y su esposa Chuchina. Cabe destacar que esas reuniones se celebraban el primer sábado de cada mes aquí en la casa de mi papá. Desgraciadamente la mayoría de los maestros ya fallecieron, pero aquí los guardamos con mucho cariño. Aquí esta fotografía. Hace 2 años aproximadamente vinieron parte integrante del grupo Los Elegantes de Jerez a ponerse la vacuna contra el COVID aquí en Aguascalientes y pasaron a saludar a mi papá. Cuando se fueron a Chicago, de Buenavista, en el 26, 27, fue cuando mi abuelito Bernardo y mi abuelita Irene se fueron a Chicago. Esta fotografía se tomó en Chicago y de Chicago se vinieron aquí a Aguascalientes. Aquí está mi papá y mi tía María en Chicago. La fotografía que vimos allá en casa de mi mamá se tomó en Buenavista y esta fotografía de los hermanos mayores se tomó en Chicago. Mira, aquí es donde se acuesta mi papá, ¿verdad? Y de lunes a... Esa es la habitación de mi papá. De lunes a viernes nos hace favor de apoyarnos una enfermera geriatra. Está al pendiente de sus medicamentos, de su desayuno y su comida, de lunes a viernes, y luego el lunes, miércoles y viernes nos apoya un enfermero. Aquí se acuesta, atiende a mi papá de las 9 de la noche a las 9 de la mañana del día siguiente. Ese es el templo cristiano, Raúl, que te comentaba, donde se casó mi mamá y mi papá. Templo cristiano donde se casaron nuestros padres, Lupita Ballín y Ramiro Hernández Murillo, el día 25 de junio de 1951. En la parte superior, Raúl, está la fotografía cuando se casaron. Y esta fotografía es histórica. Más o menos es como de 1927 o 28, en la escuela primaria tipo, donde es ahora el Instituto Cultural de Aguascalientes. Este peloncito es mi papá, Raúl. Él es mi papá. Esta fotografía es cuando mi papá y mi mamá andaban de novios. A la extrema izquierda mi papá y a la extrema derecha mi mamá. Esta pintura al óleo es una pintura que se pintó antes de fallecer mi mamá. Una pintura al óleo, como un recuerdo de mi mamá. A esa edad falleció mi mamá. Para que se observe bien esta fotografía. Esta fotografía es muy importante. 3 amigos históricos, profesores Enrique Olivares Santana, J. Refugio Esparza Reyes y Ramiro Hernández Murillo, de la Escuela Elemental Agrícola de Mimbalete, Zacatecas, 1938.
Hace rato comenté que posteriormente fue la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas. El profesor Enrique Olivares Santana me parece que fue gobernador del 62 al 68, me parece. Y el profesor J. Refugios Paz Reyes fue gobernador del 74 al 80. La amistad es lo más bello, hermoso que puede existir. El amor debe ser regado como si fuera una flor, como si estuviéramos sembrando para cosechar mañana los frutos de algo que esperamos sea siempre positivo. El amor a Dios, a la familia, a todos los seres queridos y a los seres humanos, a las cosas bellas que nos brindan en esta vida, que también nos enfrenta a problemas. Dicen muchos que la vida está llena de rosas y flores. Son entrevistas que le hizo el periodista Heriberto Bonilla a mi papá, en donde se narra también que gracias al gran valor de la amistad fue posible la construcción del Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes. Por la amistad que tuvo mi papá con el maestro Enrique Olivares Santana, que fue el gobernador de Aguascalientes, quien promovió esa escuela de educación superior. Ahí se le está dando el mérito. El mérito. Ajá. Ahorita lo van a corroborar, ahorita que vayan al tecnológico, lo van a corroborar que fue el ideólogo como gobernador para la construcción del tecnológico de Aguascalientes. Y mi papá, pues fue el líder ante los ejidatarios de Ojo Caliente para que los convenciera de que donaran 16 hectáreas para la construcción del tecnológico. Ahorita lo vas a comprobar, Raúl. Y su amigo de la normal, Santos Valdivia, que se fueron a la aventura. El boxeo, El boxeo. Mi papá cuando tenía 20 años. Sí. Y su amigo de la vida, Santos Valdivia, el Tigre Valdivia, que fue boxeador y mi papá era el sparring. Dice el hijo del gran muralista mexicano José Clemente Orozco, su hijo don Clemente Orozco Valladares, al cual le envío un saludo de aquí de Aguascalientes a la ciudad de Guadalajara, donde él radica. Un día fui a visitarlo a don Clemente y me dice: Alfonso, el arte es visual. Un día que fui al Hospicio Cabañas a conocer la obra de Orozco, yo le pregunté: ¿y este mural qué significa, don Clemente? Y me dijo: el arte es visual. El arte general. Lo que tú piensas. Eso es. Es la interpretación que uno le da al arte. Exacto. Sí, así es. Entonces aquí está Dios, nuestro Señor Jesucristo, orando por la tierra en el universo. Es lo que representa este mural. Y este mural se pintó cuando mi mamá tenía 18 años. Abuelita Toña, bendita sea. Madre amorosa, madre cristalina, madre abnegada. Aquí todo el mundo la conocieron como Abuelita Toña, porque mi mamá tuvo dos tías, la tía Margarita, que era devota de San Antonio de Codúa, y otra tía que se llamó Guadalupe Ballín. Y cuando nace mi mamá, pues se peleaban que a una le pusieran Toña y a otra Guadalupe. Y total, la bautizaron como la bautizaron como Antonia, y en el registro civil está Guadalupe Ballín Sánchez, que es su nombre oficial. Pero todo el mundo la conoció como Abuelita Toña.